Cuando los hermanos hicieron la sugerencia de este tema, de los profetas y las profecías, pues no sé si me pareció inmediatamente el más apropiado, pero al ir estudiando y meditando este tema, pues comprendo que puede ser y podrá ser para la bendición del pueblo de Dios. Y quisiera decir algunas palabras sobre la manera de presentar el tema. Claro, hay bastantes manuales bíblicos ahora que os dan introducciones a distintos libros bíblicos con la fecha del nacimiento del profeta, donde ejerció su ministerio y donde murió, etc. Pero esto allá está en los libros. Si queremos hacer alguna referencia a tales libros, como el Nuevo Manual Bíblico, podemos hacerlo. Pero esto para mí son los ladrillos, pero no es el edificio, que son señales en los troncos, los árboles, pero no es el bosque. Así que pensaba que el tema podría ser de gran provecho si lo considerásemos desde el punto de vista de la manera en que Dios se comunica al hombre a través del Antiguo Testamento. Ya sabéis que en Edén perfecta, nada faltaba, porque no había pecado, y Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza, precisamente para que pudiera haber comunión. Nosotros no podemos saber por qué el Dios omnipotente hubiese querido tener una criatura que comunicara con él. Pero es el hecho que el hombre es precisamente tal criatura. Supongo que hay comunión también con ángeles, pero hay porciones de las Escrituras que pueden indicar que el hombre en este punto está en un plano superior a los ángeles. No en cuanto a su consistencia, su modo de vivir, pero en cuanto a la intimidad de la comunión. Y siempre tenemos que pensar, si pensamos en Dios y el hombre, de que Dios el Hijo se hizo hombre, nunca así Juan. Así que lo que faltara de la dignidad de la raza, pues ya la ha ganado de sobra, ¿verdad? Porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y la palabra allí, puesta por el apóstol Pablo, está en situación enfática, que es la humanidad que está a la diestra de Dios. Así que aquella comunión que vemos reflejada en frases como eso de que Dios se paseaba en la tarde del día, pues que son frases antropomórficas de forma humana, pero que nos da una idea de que si pudiésemos hablar de Dios y el hombre así, pues pensaríamos en un paseo por un huerto y los dos charlando. Que es una cosa un poco atrevida decirlo, ¿verdad? Pero es lo que podría traer a nuestra mente esta frase. Pero por desgracia entró el pecado. Y el pecado supone todo lo contrario de la comunión. El hombre dice, pues allí estás tú, y no quieres que tú seas el único en mi vida, aquí estoy yo. Y aceptó esta oferta del diablo, vosotros seréis como Dios. Así que cada ser humano, después de Adán en adelante, pues tiene su yo, su pequeño rey en el cuerpo.
Y si puede ser un rey grande, pues mejor, ¿verdad? Nosotros queremos ser nosotros, yo quiero ser yo, tú quieres ser tú. Y Dios está allí en su majestad a esa tremenda distancia porque ha mediado el pecado. Y la comunicación y la comunión ya llegan a ser asuntos de gran dificultad. Que no os olvidéis lo que he venido subrayando en el curso de introducción a los evangelios en libro de texto, de que no podemos entender la manera en que Dios trata con el hombre en el Antiguo Testamento si no nos acordamos del hecho de que Dios había determinado la redención en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Así que, hablando un poco simbólicamente, antes de formarse los mundos había una cruz. Es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Y vemos por fin a Adán y Eva vestidos de aquel ropaje escogido por Dios y tenía que ser pieles de animales, pieles de víctimas. Y esto refleja ya en el mismo principio de la Biblia de que Dios había buscado una manera de quitar la barrera y hacer posible la comunicación. Ahora bien, esta comunicación, la voz de Dios tiene que llegar a los hombres, pero los oídos de los hombres ya son sordos y el corazón del hombre es duro y es difícil que Dios le hable. Esa dulzura de la Edén ya ha desaparecido, así que la profecía viene a suplir esta falta, que Dios tiene que darse a conocer al hombre. Y lo que fue algo más directo, podemos decir en el Antiguo Testamento, nos viene a nosotros indirectamente a través de las páginas de este libro, que en el Antiguo Testamento cuaja la profecía. Y en el Nuevo Testamento, en términos generales, cuaja el mensaje apostólico. Y si juntamos los profetas con los apóstoles, tenemos casi todo lo que es comunicación de Dios al hombre. Que no lo olvidemos. Pues en este caso quisiera ver cómo Dios ha venido comunicándose a los hombres a través de los siglos del Antiguo Testamento. Aquello del programa de profecía en el Nuevo Testamento no podrá ser. Y porque no habrá tiempo. Cuando uno se mete en este tema, ve cuantísimo hay que no es posible que lleguemos a esto. Y quisiera subrayar lo que ya ha dicho el señor Martínez, que es mucho mejor en la clase fijar la atención en lo que se dice y después recoger las notas para el repaso. Porque cada vez que uno procura hacer una nota, pues pierde muchas frases. Y quizás sean frases precisamente significativas, cruciales, y así con el esfuerzo de llevar algo, pues no se lleva nada. Ahora, si es posible fijar la atención y sabiendo que hay manera, a través de las notas, de repasarlo, entonces lo hace mucho más fácil. En un tiempo de mi experiencia cristiana como joven, y al mismo tiempo era estudiante de otras materias, se oía una predicación de un predicador, un enseñador, que nos traía algo profundo de la palabra, pues por bastantes años ideé el método de fijar la atención en todo lo que él decía y después al llegar a casa hacer las notas. Y yo esto mucho mejor que procurar hacer las notas en casa. Hablando de los mapas
y estas notas y los gráficos que hay en el lateral, que nos servirá de exposición, ilustración, pues quisiera llamar la atención especialmente a uno sobre Daniel Profeta. Claro, estamos bastante lejos de Daniel Profeta todavía, ¿verdad? Pero es una obra preciosa de don Mariano San León. Y estoy seguro que todos los vais a mirar con mucho cuidado, que es uno de los mejores gráficos que he visto para ilustrar la imagen y las bestias de Daniel, y da también la extensión de aquellos 4 imperios, ¿verdad? Y además hay mapas, y estoy muy agradecido a varios jóvenes que han trabajado mucho para que tengáis mapas. Y eso supone un poquitín de trabajo después de las clases. Ya sabéis que vuestros hijos llevan a casa sus trabajitos que hacer, ¿no? Algunas veces hacen más en casa que en el colegio, pero de todas formas después de los mensajes es preciso ir por allí, procurar situar pues aquel imperio se hallaba allí, aquel país estaba allí, y este profeta tal. Hay una tabla cronológica que lleva lo principal de la voz de Dios en el Antiguo Testamento, desde las primeras manifestaciones hasta los tiempos de Esdras, Nehemías, es decir, los profetas Ageo y Malaquías y tal, y situado de tal forma que hay el año y los reyes de Israel, o el momento en la historia de Israel, y los profetas que corresponden, y también las fechas de los grandes imperios. Pues un gráfico así pues echa muchísima luz sobre la interpretación del Antiguo Testamento. Pues Dios se revelaba a los hombres de muchas maneras, pero en cuanto a los profetas que se dedicaban a su misión como tales profetas, pues hay algunos términos que en sí revelan mucho. En el hebreo hay un término navi, que me dicen que todavía los moros en África lo emplean para sus cantones, ¿no? Que esto ha pasado a través de los siglos, pero quiere decir portavoz de Dios. Y hay otro término, roe, que quiere decir vidente. Combinando estos dos términos, tenemos lo más importante de lo que es un profeta, porque como vidente, y tendremos más citas sobre esto, está en el secreto de Dios. Él ve cosas que el hombre carnal, el hombre como hombre no ve. Y no solamente está en el secreto de Dios para ver, con esta visión esclarecida por el Santo Espíritu, sino que como nave es portavoz y da a conocer a los hombres lo que él ha recibido de Dios. Es muy normal entre nosotros pensar que un profeta predice acontecimientos en el futuro, y veremos que esto es muy verdad, que hay tal profecía, pero la función del profeta es mucho más amplia que meramente predecir acontecimientos futuros. Es el portavoz de Dios. Y veréis en Jeremías, Isaías, Ezequiel y otros profetas muchísimos mensajes dirigidos a la gente de aquellos tiempos, haciendo el diagnóstico de sus pecados, llamándoles al arrepentimiento, hablándoles del amor de Dios, los juicios de Dios, que no tienen ningún elemento de predicción, sino que es predicación. El profeta está diciendo lo que Dios quería de ellos.
Y eso ya es lo más importante para nosotros. Hay otra palabra, Ose, que se encuentra algunas veces, pero esto generalmente es para personas como Natán y Gad, que eran profetas en la corte de los reyes buenos de Jerusalén. Los reyes malos no querían profetas, ¿no? Querían ir su camino, interpretar la política del día en relación con los grandes imperios a su manera, haciendo sus alianzas a su gusto, como acá, y cayendo miserablemente como resultado. Pero reyes como David y Josafat, pues querían tener a su lado hombres de Dios, de las escuelas de los profetas, hombres que podían estar, como he dicho antes, en el secreto de Dios, y podía orientarse. Y cuando hacían caso los reyes de estos profetas, la corte, la cosa iba bien, porque la política era política humana, porque estaba en la tierra, pero al mismo tiempo era política celestial, porque la voz que dirigía era la voz de un profeta que guiaba al pueblo de Dios en aquel tiempo. Pues bastantes ejemplos de esto veremos en el curso de estos estudios. Ahora bien, ¿cómo es que estos hombres, profetas, portavoces, videntes, que también, en el caso de Eliseo, por ejemplo, se emplea mucho hombre de Dios, por su santo comportamiento delante de sus compañeros, y en el caso de Ezequiel se le llama atalaya, porque él tenía que mirar las cosas, dar aviso, si hacían caso, pues por lo menos su conciencia quedaba limpia. Y si no hacían caso, el pecado quedaba sobre los endurecidos. Pero tenemos que hacer algo, siquiera a guisa de introducción, sobre la inspiración. Inspiración. ¿Cómo es que estas personas podían hablar en el nombre de Dios? ¿Cómo podían ser portavoces de Dios? ¿Cómo podían ser videntes para estar en el secreto de Dios? Pues durante las primeras etapas de comunicación, que notaremos muy brevemente, Dios habló con ciertas personas sin que se nos indique el método. Ya sabéis que en el capítulo 4 de Génesis, Dios habla con Caín, que dista mucho de ser profeta, ¿verdad? Pero había un modo de comunicación. Uno puede imaginar, esto yo no lo digo dogmáticamente, ¿no? Sino más bien una idea mía, que estaba muy cerca todavía de la Edén, ¿verdad? Pecado había, pero no había esas montañas de pecado, no había este endurecimiento. Y quizá el ángel que guardaba la puerta del Edén manifestaba la presencia de Dios, y de alguna forma Dios podía hacer aún a un Caín saber lo que él quería decirle. No se nos dice más, pero llegando ya al tiempo de José, que vemos la cosa de los sueños que recibió José, tanto en Palestina como en Egipto, que notaremos por su importancia. Pero al llegar a la plenitud del ministerio profético, y que es precisamente durante la decadencia de Israel, quiero que veáis esas cosas en amplia perspectiva y veréis que cuando Israel cumple su misión como siervo de Dios en la tierra, la función profética se reviste de relativamente poca importancia, porque la cosa sale bien, ¿verdad? Pero precisamente cuando hay decadencia y el trono, los reyes sobre el trono no interpretan bien
la voluntad de Dios, si los sacerdotes no cumplen con sus actos culticos como es debido, entonces ya Dios tiene que tener profetas. Profetas para decir, estáis en pecado, y esto va mal, y que por aquí es el camino, llamando al pueblo al arrepentimiento. Así que precisamente los grandes profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel profetizó fuera, no tanto al caso, pues profetizan en tiempos de decadencia, cuando fue muy necesario que un pueblo que se apartaba de Dios oyese la voz de Dios. Y en estos momentos los profetas se sentían impulsados a comunicar oráculos al pueblo, empleándose frases como esta: vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo tal y tal cosa, ¿verdad? Y hay muchos otros casos en Jeremías que es en un sentido el profeta típico. A veces la frase es aún más directo: así me dijo Jehová Dios de Israel. Así me dijo. O la mano del Señor estuvo sobre mí. ¿Verdad? Frases así que indican un contacto muy íntimo y muy directo entre el portavoz, el profeta y Dios que le inspiraba el mensaje. Que algunas de esas cosas vendrán después, especialmente considerando Jeremías. El profeta estaba en el secreto de Jehová y cuando le viene el impulso del Espíritu no puede callar. No voy a decir más, tengo referencias aquí sobre esto, pero como también vuelven al considerar Jeremías, pues vamos a esperar hasta aquel momento. Es el Espíritu Santo quien produce el oráculo. Es el Espíritu Santo quien produce el oráculo. Si el hombre habla por su cuenta como los falsos profetas, entonces no es portavoz de Dios, no es voz de Dios. En tiempos normales, el profeta, hablando con su esposa y con sus amigos, puede charlar sobre el tiempo, negocios, lo que sea. No es oráculo. Pero viene cierto momento cuando él se siente sobre sí la mano de Jehová. Y entonces lo que sale de su boca no es palabra de Jeremías o de Isaías, sino es palabra del Señor. Y eso no quiere decir que la personalidad del profeta desaparece en aquel momento. Porque en este proceso tan maravilloso de la inspiración, pues Dios aprovecha todo lo que es un Jeremías, un Isaías, Ezequiel. Cualquiera puede leer esos libros y ver que son diferentes. La manera de expresarse, el carácter, las personalidades, etc., son diferentes. El grado de cultura, todo esto puede ser diferente. Dios lo aprovecha todo. El hombre es todavía el hombre. Pero en este momento de inspiración, todo esto está controlado de tal forma por el Espíritu Santo que el conjunto llega a ser voz de Dios. Y los judíos estaban muy acostumbrados a reconocer los oráculos. Cuando no lo hacían es porque no querían, porque estaban muy acostumbrados a que Dios les hablase por medio de sus profetas por este proceso de inspiración. Que quizá para un ejemplo vamos a ver Zacarías 7:12 para que no sea tan sumamente palabras nuestras y notas, ¿verdad? Zacarías 7:12, donde tenemos, esto es un profeta post-exílico, después de la dispersión, después del retorno de algunos a Israel. Y
Vamos a ver lo que dicen 11, primeramente 7 y 11. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Cuando habla de los primeros profetas, habla de los profetas anteriores a la destrucción de Jerusalén, como Isaías, Jeremías y tal. Pues notad la frase: no hicieron caso de las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Podríamos multiplicar tales frases, pero allí queda la cosa, que si no media la operación del Santo Espíritu, la palabra es meramente una palabra humana. Si el Espíritu Santo controla la expresión del hombre en aquel momento, es oráculo, o sea, una voz de Dios para la gente de aquel tiempo. Que hay cosas muy misteriosas en esto, pero los profetas emplean medios apropiados para la comunicación, siendo inteligibles a la comprensión humana, aparte del misterio de algunas predicaciones que aún esperan la plena luz de la palabra. Y en el Nuevo Testamento, no sabemos por qué, pero el apóstol que más claramente nos habla del proceso de inspiración es Pedro. Y yo creo que debiéramos leer lo que Pedro dice en sus 2 epístolas sobre este proceso de la inspiración. Primeramente, en la primera epístola de Pedro, y capítulo 1 y el versículo 10. Es fácil recordarlo porque se trata del primer capítulo de las 2 epístolas. Podemos leer Primera Pedro 1 y versículo 10. Quizá 9. Obteniendo nosotros el fin de vuestra fe, o vosotros el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el Espíritu del Mesías, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, que muchos de sus oráculos tenían que ver con Cristo en su primer advenimiento y en su segunda venida también. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Así que Pedro dice que la expresión apostólica es igual que la expresión profética, porque también el mensaje apostólico es por el Espíritu Santo enviado del cielo. Así que si se trataba de una exhortación acerca de los pecados del pueblo y la necesidad de arrepentirse, pues ellos comprendieron perfectamente bien lo que era todo aquello. Pero cuando el Espíritu Santo les inspiraba pensamientos y visiones
acerca del Mesías en su primera venida. Y muchas veces la primera venida toca la segunda venida en el oráculo, quizá en el mismo oráculo. Entonces ellos tienen que ver, pues, ¿quién será? ¿Y qué será? ¿Para quiénes será? Esta maravillosa gracia que nosotros estamos proclamando en la potencia del Santo Espíritu. Pues, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 19. Es un poco importante hacer nota, bueno, ya la nota hecha, de volver sobre las notas y recordar dónde están estos pasajes que hablan de la inspiración en el Nuevo Testamento, que no abundan. Así que como no abundan, es muy necesario hacer caso de lo que tenemos. Dice en versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha o un candil que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Que esta palabra antorcha no es quizá la mejor, que la palabra profética no alumbra como el sol, que no nos da una luz clara, diáfana sobre todas las cosas. Pero si nosotros estamos andando en los confusos días de hoy y queremos orientarnos, y en medio de las cosas que leemos en los periódicos, ¿verdad? Pues no tendremos una luz, un gran foco eléctrico para poder decir esto es esto, esto es esto y esto es esto. Pero sí que tendremos un candil. Ya sabéis que si estáis andando por los pueblos, por caminos malos y tenéis un candil y el candil no se apaga, pues por lo menos vais a evitar el tropiezo, vais a llegar a casa. Y esto es lo interesante. Algunas personas hacen de la profecía un juego. Y es muy notorio entre los fundamentalistas que si tenemos nuestro sistema dispensacional o lo que sea, pues así tiene que ser. Hasta los detalles de todos los cuernos de la bestia y todos los demás detalles habidos y por haber, que hay que dar un significado exacto sobre todas esas cosas. Pues yo no creo que la profecía se nos ha dado para esto. Que hay luz que es clara, que vendrá después de estudio y meditación y comparación con una escritura con otra escritura. No tenemos que despreciarlo, dice el apóstol. Es cosa importante, hacemos bien en estar atento a este candil, que no será sol, pero es muy importante hasta que la plena luz venga cuando el lucero de la mañana esclarezca en nuestros corazones. Expresión rara, pero entendemos a venir del Señor que transforma a lo más interno de nuestra vida. Pero añade otra cosa, Pedro, aquí. Y yo entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o particular, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que ellos no podían decir, pues yo tengo esto para mí. No fue una cosa particular y no fue una cosa limitada a su tiempo y generación. La profecía tiene que ser un mensaje de Dios en amplia perspectiva necesariamente. Tiene que ser para ellos, tiene que ser para la generación de los tiempos del Señor Jesucristo, tiene que ser para nosotros, y quizá hay cosas en el Apocalipsis, por ejemplo, que entenderán perfectamente los creyentes que pasen por aquella época que nosotros no entendamos.
pero no es de particular interpretación, porque no dieron de lo suyo como hombres sabios que habían estudiado un tema, sino que fueron movidos por el Santo Espíritu, que es exactamente lo que hemos venido notando en las expresiones como vidente, que es el hombre que ve el secreto de Dios, y el nave, el portavoz que lo proclama ampliamente al pueblo. Si el profeta lo viera y no lo proclamara, pues no podríamos sacar mucha utilidad, ¿no? Pero si procurara proclamarlo sin ver, pues sería una voz falsa, sería falsa profecía, de lo cual hay mucho en el Antiguo Testamento. Pues lo que antecede a Moisés puede repasarse muy rápidamente. Vosotros sabéis muy bien que nosotros no sabemos cómo Moisés llegó a tener el material del Génesis, ¿no? Es un problema, porque todo lo del Génesis es muy anterior al nacimiento de Moisés. Pero la parte de Moisés más bien es parte de redactor, que desde el principio hasta donde llega los descubrimientos del arte de escribir, pues había tablillas, y en esas tablillas las distintas familias y tribus iban escribiendo no solamente los nombres y fechas de nacimiento, sino los acontecimientos de sus familias. Y podemos pensar que por lo menos desde Abraham en adelante los patriarcas guardaban sus tablillas. Estas son las generaciones de. Es una frase que se repite en Génesis muchas veces y es exactamente la palabra que quiere decir un pequeño resumen de acontecimientos familiares, como nosotros podríamos hacer nosotros mismos. Así que guardados por los ancianos de Israel podría haber mucho material, y lo que no podía verse por ojo humano, como la creación, por ejemplo, y la caída del hombre, pues se veía por los pecadores, pero de una forma muy especial, pues es asunto de revelación, que Moisés podía recibir su visión directa sobre todo esto. Es mucho más fácil esto que muchas explicaciones que dan los liberales, ¿verdad? Pero dentro del libro, ya pensando en el contenido del libro, pues vemos que la profecía fue una parte de la manera normal de comunicarse Dios con el hombre desde el principio, porque tenemos 3 de Génesis y el versículo 15 que se llama el protoevangelio, y se podría llamar protoprofecía también, ¿verdad? Que cuando Jehová Dios condena a la serpiente, leemos en 14, que Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuando esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, te herirá, la serpiente, en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Así que una parte de esto quizás tiene que ver con el animal que se prestó a las maniobras del diablo. Pero la otra parte más importante es una parte simbólica y habla ya, todavía dentro del Edén, de la derrota final de Satanás, el enemigo de Dios. Así que llegamos a una profecía de sentido profundo en las primeras páginas de la Biblia. Y no se habla de profetas, Dios mismo quien se comunica
con la primera pareja, no sabemos cómo, pero lo hace y allí queda esto. Y queda también como la primera profecía de la línea de profecías mesiánicas que veremos que tendrán mucha importancia. No lo sabríamos por Génesis, pero en Judas 14:15 dice que Enoc profetizaba el gran fin, cuando el Señor vendría con los millares de los suyos para juzgar a los hombres infieles. Y cuando pensamos también que Noé era predicador de justicia, pues podéis comprender que aún antes del diluvio había este elemento de ver y profetizar, de comprender el secreto de Dios y darlo a conocer a voces a los hombres. Y esto antes del diluvio. Abraham no se llama, se llama en un salmo se llama indirectamente profeta, pero normalmente pensamos en Abraham como de un patriarca, como la cabeza de una familia que había de ser una tribu y después una nación, instrumento escogido de Dios para dar a conocer su voz a través de los siglos. Y eso tiene mucho que ver con profecía, porque todo lo que tenemos en la Biblia, aparte de los escritos de Lucas, pues viene a través de los judíos, ¿verdad? Así que Abraham es el hombre que oyó la voz de Dios. 3 veces en las Escrituras se le llama amigo de Dios. Y el Señor dice a los suyos, pues ya no os llamo esclavos, sino os llamo amigos, porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor, pero amigos sí. Así que cuando Dios llama a Abraham su amigo, pues quiere decir que Abraham también está en el secreto de Dios. Y no tenemos tiempo para ver más que un solo caso, pero los primeros versículos del capítulo 12, cuando pasamos de lo que es introducción a las Escrituras al detalle del plan de la redención a través de Israel, tenemos algo de inmensa importancia profética. Y en un inciso quisiera repetir lo que muchas veces se ha dicho, pero tenemos que recordar siempre que el propósito de la Biblia es doble. Primeramente, es el propósito de darnos una revelación de Dios, para que nosotros sepamos cómo es Dios, ya que el hombre por su locura perdió aquel conocimiento. Y el segundo propósito es de manifestar y revelar el desarrollo del plan de la redención. Así que si nosotros decimos, ¿por qué no nos dice esto en la Biblia? ¿Y por qué no explica la otra? Pues es porque no hace falta, porque la Biblia no tiene el propósito de decirnos esto. La Biblia está allí para darnos conocimiento de Dios y conocimiento del desarrollo del plan de la redención. Y ya hemos visto aquel versículo de 3:15 de tan profundo significado, y pasamos a 12:1, el llamamiento de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, no a su padre, no a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Pues una gran profecía, que sus hijos habían de ser una nación muy grande y muy bendecida. Pero no solo eso, sino en el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Yo tiemblo cuando oigo a personas hablar mal los judíos. Y quisiera que algunas veces hablamos los judíos, sus negocios, su dinero y tal, con
con un tono despectivo. Pues cuidadito, claro, ellos quizás sean judíos rebeldes, que no son judíos hijos espirituales de Abraham, pero más vale no andar por ahí, porque la palabra de Dios dice en cuanto a ellos que bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y luego pasamos a lo universal y dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí detrás, implícita en esta profecía, es la simiente, porque ya la simiente de la mujer va a ser también simiente de Abraham. Y recogemos este otro tema de que este Mesías va a ser el que es hombre. En Lucas se llama Adán, hijo de Dios. Y va a nacer uno que es hijo de mujer y nacido bajo la ley, pero trae consigo todo lo que es Dios para que sea hombre Dios en la tierra. Y vamos recogiendo estos eslabones de esta cadena tan maravillosa de profecías que tienen, claro, en primer lugar vemos Israel. Pero veremos más tarde, cuando lleguemos a Isaías, que Israel, el siervo nación, falla. Pero en el momento del fallo del siervo nación, pues empieza a enfatizarse la obra y el éxito a través de la muerte y el dolor del siervo Mesías, ¿verdad? Así que no falla ningún eslabón. Es así en todas partes de las Escrituras. Y hay un plan que se revela, un instrumento que empieza a obrar. Pero llega un momento cuando la parte humana falla. Pero la parte divina, celestial, espiritual no falla. Dios lo recoge, lo encarna en su gran instrumento, que es el sí, el amén de todas las promesas, que es el Señor Jesucristo. Así que Dios nunca queda desilusionado, fracasado. No puede ser. La parte humana fallará, pero siempre habrá elementos que se recogen y se pasan adelante y adelante a la persona del Señor. Pues hay muchas otras profecías, capítulo 15, por ejemplo, capítulo 17, después de la ofrenda de Isaac en el monte, Dios confirma estas maravillosas promesas a Abraham y a sus descendientes. Pues hasta los patriarcas en sus últimas bendiciones de sus hijos fueron investidos de espíritu profético. Por eso los dos hijos de Isaac tenían tanto afán de recibir la bendición de su padre, ¿verdad? Y en ambos casos, en el caso de Jacob y Esaú, pues vemos profecías. Pero sobre todo en el capítulo 49, cuando Jacob se rodea de sus hijos, vemos que la historia de los tribus, desde cierto punto de vista, pues se traza a través de los siglos. Así que hay profecía también en los patriarcas. Y muy brevemente, como ya saldrá otra vez en el caso de Moisés, pues Dios dice que hablará a sus siervos en sueños. Y muchos han dicho de José, en este pasaje tan conocido del capítulo 37, cuando es el hijo predilecto del padre, claro que es cosa mala, y que le da el mejor vestido, que es cosa peor, porque manifiesta su predilección, ¿verdad? Y luego José mismo tiene dos sueños, uno en que las gavillas se postran delante de su gavilla, y luego el sol y la luna y las 12 estrellas también delante de él. Y la primera reacción es, pues vaya vanidoso. ¿Quién se cree él? Sus hermanos le aborrecieron, ¿verdad?
Y yo creo que muchos cristianos leyendo esta porción pues simpatizan bastante con los hermanos, ¿verdad? Pero claro, esto es ver solamente la superficie de esto, porque Dios dio estos sueños a José. Y hay un salmo que dice, 103, 104, que a través de aquellos años de aflicción en Egipto, que la palabra de Dios le probó, porque él supo por la palabra de Dios expresada en esos sueños, de que había de ser un personaje grande, medio de salvación para muchas personas, pero se veía primeramente un esclavo, y luego falsamente acusado, y luego encarcelado. ¿Y dónde está tu palabra, Señor? La palabra del Señor estaba probándole, pero la palabra del Señor fue contenida en sus sueños. Así que no lleguemos a unas interpretaciones superficiales y muy humanas en este sentido, porque la Biblia recoge lo que tiene que ver con el plan de la redención. Y tenemos que ver todo esto en amplia perspectiva. Pues hubiese querido decir más sobre Moisés para terminar, porque Moisés es una gran figura que nos lleva ya a un plan más claramente profético, pero veo que el tiempo se marcha y no podré hacer más que indicar algo muy ligero sobre este personaje, que es uno de los más importantes para adelantar los planes de Dios en todo el Antiguo Testamento. Sabemos que Moisés tuvo esa experiencia de ser echado en el Nilo y recogido por la princesa, la hija de Faraón, y ser criado en el palacio, y luego escogió identificarse con su pueblo de esclavos, antes de ser príncipe y quizá rey de Egipto. Maravilloso, ¿verdad? Pero juntamente con esto había en Moisés un punto de vanidad y de orgullo, porque él creía que sus compañeros comprendería el gran gesto que había hecho de dejar la gloria del palacio y asociarse con ellos, que sabrían también que era el hombre preparado en ciencias, sabiduría, ciencias militares, ciencias diplomáticas, pues era el gran caudillo para ellos. Pero no lo comprendieron, y ni era el momento de Dios, porque Moisés tenía que huir al desierto y pasar 40 años pastoreando ovejas, hasta que todas esas ideas suyas se le habían escapado de todo. Y entonces recibe la visión en los capítulos 3 y 4 del Éxodo de la zarza que ardía y no se consumía. Si una zarza hubiese quemado, pues no tenía nada de particular, ¿verdad? Pero era una zarza que ardía y no se consumía. Y eso indicaba Israel, sus siervos, todo el plan de Dios, que todas las fuerzas del diablo en contra ardía, pero no se consumía. Y entonces ya encontramos, muchos se quejan de Moisés, dicen, bueno, tanta persistencia, cuando Dios dice que tienes que ir a este pueblo, decir que os voy a sacar de ese pueblo, voy a hacer a vosotros un gran pueblo, y tú tienes que hacerlo. Pues no, Señor, que sea otro, que no sé hablar, pues irá a dónde, tal. Y criticamos a Moisés por eso, pero queridos hermanos, lo más importante de este caso es que Moisés había aprendido su lección. Se puede decir demasiado bien, si se quiere, ¿no? Porque esto de argumentar con Dios como lo hacía, pues parece exageración, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo más importante es que había aprendido la lección. Que Moisés, príncipe, sabio y todo lo demás no era nada. Y entonces Dios podía emplear, ¿verdad? Así que no veamos la parte débil de expresión, sino que
veamos la otra parte, porque cuando vemos por fin a Moisés delante de Faraón, y lo que era 1000 veces peor, delante de un pueblo contradictor durante 40 años, pues no había nada de debilidad, ¿no? Era un hombre de máxima dignidad en llevar a cabo la comisión que Dios le había dado. Así que no pensemos en esto, sino que pensemos que estaba ya en el secreto de Dios. Era profeta, era caudillo, era legislador, era sacerdote hasta que se podía tramitar el sacerdocio levítico, ¿verdad? Se ha dicho que es un tipo del Señor como sacerdote y rey profeta. Tiene sus puntos de razón, pero que notemos que Moisés, a pesar de su grandeza, es un hombre de transición. Él tiene que tomar una colección de tribus en Egipto y hacer de ellos una nación. Y cuando haya cumplido su deber y los lleva ya a la frontera de Canaán, pues Señor, quiero ir a más allá, quiero meterlos. No irá. Vete a Nebo y te lo cogeré. Así que él instituyó el sacerdote. Él instituyó la ley. Él hizo posible la vida nación. Pero no tenía que quedar como elemento permanente de nada de eso. Tenía que desaparecer. Como vio aquella zarza que ardía y no se consumía. Pues por algún tiempo veremos exactamente lo mismo en el caso de Samuel. Samuel tenía que cerrar una puerta y abrir otra. Pero él mismo temporalmente tenía que hacerlo todo, porque no había otro. Como Moisés tenía que ser profeta y rey y sacerdote para introducir las demás cosas, pero no permaneció en ninguna de esas cosas. Él era el hombre de transición, pero sobre todo quizá el elemento profético es lo más importante, porque es el hombre en el secreto del Señor. Y ya sabéis que cuando el pueblo no podía aguantar las palabras del Señor, fue Moisés que tenía que subir al monte para recibir el resumen del tabernáculo y los sacrificios del orden levítico. Y de paso diré, queridos hermanos, yo nunca emplearía la expresión la ley moral y la ley ceremonial. Casi con la indicación que la ley ceremonial es algo pegado a la ley moral. Que según mi entendimiento de esa parte de las Escrituras, y es la totalidad de la Biblia que está implícito en esto, es todo lo contrario. Porque cuando Moisés tuvo que subir al monte, ¿qué le hizo Dios? Pues la cosa más extraña que se puede imaginar. Dice, vas a llamar a fulano y sutano y vais a hacer una tienda y vais a hacer esos artículos y muebles y tienen que ser así, con todo detalle. Y Señor, yo tengo que formar una nación. Yo tengo que hacer muchísimas cosas. Tenemos que organizar un ejército. Tenemos que... La ley sí, eso sí que está bien, pero eso de tabernáculos que... Pero tenía que ser así. Y cuando el pueblo en el llano pecó, en el caso del becerro, que rompió la parte humana del pacto de Sinaí, y las tablas tienen que hacerse de nuevo y meterse en el arca y estar protegidos por la mancha de sangre en el lugar santísimo, pues esto fue la cosa, que es la institución del régimen levítico, porque el régimen levítico es sangre, y sangre es sacrificio, y sacrificio y sangre es reflejo del Calvario y el propósito eterno de Dios en cuanto al Calvario. Y sobre esta base del sacrificio y de la cruz descansa todo lo demás.
La ley entró de un lado, dice Pablo en Romanos capítulo 5, de un lado, para efectuar un propósito disciplinario, para que la gente aprendiera que no son nada. Los hipócritas podrían imaginarlo como los fariseos, pero se equivocaron. Y tenían que ser llevados por la ley a los pies de Cristo. Y en Cristo está toda la virtud. ¿Y dónde se representa Cristo? En Éxodo y Levítico, pues en el tabernáculo, en los sacrificios. Y hay un versículo en Hebreos 7 que dice precisamente que la ley está fundada sobre el orden levítico. No al contrario, porque el orden levítico es Cristo en su sacrificio. Y sin esto no hay nada más. Y como profeta es muy excepcional. No voy a guardar, ya estamos terminando, pero quisiéramos ver a este hombre en el secreto del Señor. Si miramos a Números, primeramente capítulo 7, muy al final de un capítulo largo que parece que no nos dice mucho, pero al final hay un versículo muy hermoso. El tabernáculo ya está en pie y dice en 89, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio y entre los dos querubines, y hablaba con él. Y allí, claro, Moisés es muy especial, ¿verdad? Vamos a leer un versículo ya que le pone por encima de todos los profetas. Pero hay algo aquí, querido hermano y hermana, que se aplica a ti y a mí. Porque nosotros queremos también oír la voz del Señor, ¿verdad? Si no la oímos, si tenemos la mente llena de nuestras imaginaciones, pobres de nosotros. ¿Y desde dónde va a proceder la voz? Oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio. Aquella tabla que cubría las tablas de la ley y donde el sumo sacerdote anualmente salpicaba la sangre del sacrificio en el día de expiación. Así que lo que hablaba de la expiación, lo que hablaba de la redención. No dijimos al principio que en el Edén antes del pecado la comunicación era facilísima, después del pecado dificilísimo. Pero ya hay una voz que habla desde por encima del propiciatorio, porque se ha efectuado el sacrificio. Ahí dentro está la ley que nos condena, pero por encima está la sangre que nos redime. Y de ahí viene la voz de Dios. Pues solamente esto para que veáis la altura de este hombre que tenía que preparar el camino para todos los profetas y retirarse de la escena. Tenía que preparar una nación y no ver el fruto de su trabajo. Era rey, pero no era rey. Era todo y no era nada, ¿verdad? Pero qué bien cumplió su cometido, como dice el libro de Hebreos también. Entonces María y Aarón se quejan, ¿verdad?, de su hermano. Y en 2 dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés, se trata de un comentario, supongo yo, de Josué, otros ancianos de aquel tiempo, redactando el libro. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de la reunión. Y salieron los 3. Y el Señor descendió en la nube 6, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés,
que es fiel en todo mi caso. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, que no es ver la esencia de Dios, ¿verdad? Pero verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Este es el hombre que oía la voz que hablaba desde por encima del propiciatorio. El hombre que puso su vida enteramente a la disposición del Señor para que fuese destrozado. Y esto es ejemplo del profeta, que oye y hace. Al final de sus libros de Levítico y de Deuteronomio, Dios le revela toda la historia de su nación. Casi no hay nada, en efecto, en los demás libros proféticos que no veamos en el Pentateuco, en el fin de los libros Levítico y Deuteronomio. No tenemos tiempo para dar los ejemplos, pero mirad a vosotros. Para ver los capítulos finales de Levítico, los capítulos finales de Deuteronomio. Y veréis allí a ese hombre, no encima de Nebo, en el monte Nebo todavía, pero con su vista esclarecida, el hombre que está en el secreto de Dios, viendo todo el fracaso de su obra, en el pecado y la rebelión de su pueblo, viendo los juicios de Dios encima de ellos, y viendo una manifestación de la gracia de Dios que va a recogerlos todavía, y aún cumplir todo lo que Dios había determinado en Abraham, como hemos visto en el capítulo 12, 1 a 3. Pues meditéis en estas cosas. Y gracias a Dios estamos en dispensación cuando Dios nos habla claramente a través de la palabra. No es uno aquí y otro allí. Pero hay ciertos principios, queridos hermanos, que quedan permanentes. Si no sacamos los zapatos de nuestros pies, si nos humillamos, como hizo Moisés en el desierto, ante la llama de la zarza que ardía y no se consumía, si no nos adentramos a donde está el propiciatorio con las manchas de la sangre, no oiremos la voz de Dios. Y si no oímos la voz de Dios, ni sabremos orientar nuestra propia vida, ni sabremos ser guías de las vidas de otros. Que el Señor nos ayude hasta este punto a ser profetas, videntes y portavoces de Dios.